Bienvenidos al quinto programa de 21 portadas. En esta ocasión se lo vamos a dedicar a discos de grandes éxitos, tanto de solistas como de grupos. Todos están grabados en inglés, pero en una próxima edición haremos grandes éxitos grabados en castellano. Vamos a empezar por un grupo americano, se llama Breed. Tuvo mucho éxito durante toda la década de los 70, ya en los 80 simplemente siguió el líder, que era el cantante y guitarra. Es un sonido genuinamente americano, muy influenciado aquí en Chipiona, pues gracias a la base de Rota. Y seguimos con otro grupo muy parecido, quizá uno de los tríos más famosos que ha dado la historia del rock, que es el grupo América. Aquí se recoge sus grandes éxitos también, desde El caballo sin nombre, I Need You, La chica de los caballos de oro. Sonidos electrificaron el country, lo mismo que le pasó a Breed, y bueno, abrió un mercado nuevo a una juventud que, bueno, de alguna forma renegaba de los sonidos antiguos de que habían escuchado sus padres y sus abuelos, y resurgieron grupos haciendo un country nuevo, como es el caso de América, Breed, Crosby, Stills & Nash Young, los Eagles, pues estos pertenecen a ese género musical. Este es uno de los discos más vendidos de la historia. América tuvo muchos éxitos y aquí se recogen casi todos. Ya luego pasaron a dúo. Muchas veces cuando se lanza un grandes éxito es porque el grupo va a cambiar de tipo musical o se ha ido a algún componente, y entonces la casa discográfica lo que hace es aprovechar los discos grabados, las canciones grabadas, los singles sobre todo, para lanzar un grandes éxito. Y además el costo es cero porque eso se recoge pues de los archivos que tiene la casa discográfica. Eso pasa en casi todos los discos que hay aquí, que son cuando un grupo, por ejemplo, ha tenido una gira muy larga y no ha tenido posibilidad de componer, pues la casa discográfica, para seguir ganando dinero, porque no deja de ser una empresa, pues lanza un grandes éxitos. Ahora seguimos aquí con los grandes éxitos de la ELO, la Electric Light Orchestra, un grupo inglés. Empezaron haciendo rock sinfónico, luego cuando el rock sinfónico y el progresivo fue decayendo, se convirtieron en un grupo pop y durante mucho tiempo pues han tenido mucho éxito. Ya luego la ELO desaparece, pero Josh Laines, que es su líder, cantante, guitarra, compositor, ha hecho muchísimas cosas diferentes y en todas pues ha sido bastante éxito. Josh Laines va a pasar a la historia del rock y del pop por uno de los grandes músicos y compositores. Luego pasamos a otro disco genuinamente americano. Aquí ya incluso pone el número 1 en USA, que es el grupo Chicago. Esta portada también es muy famosa. Chicago empezó haciendo blues y soul, tenía una gran sección de viento, y tú escuchabas cualquier canción de Chicago y lo diferenciaba porque la sección de viento era muy particular en ello. Hicieron grandes canciones. En este disco se recoge su primera época, donde las canciones quizás eran un poco más largas. Ya luego se comercializaron y ya lanzaron singles más pequeñitos, pero aquí se recoge su primera época de Chicago. Luego pasamos quizás al disco de los más nuevos que hay aquí, que es los éxitos de Cars, un grupo americano. Tuvieron bastante éxito en toda Europa. Estaban muy influenciados por la cultura de Warhol y tuvieron mucho éxito. Y de los pocos grupos de los años 80 de la New Wave que durante mucho tiempo, cuando pasó ese género musical, siguieron triunfando. Luego pasamos, bueno, a uno de los clásicos, los grandes éxitos de Janis Joplin. Cualquier persona aficionada a la música en los años 80 y 70 seguro que tiene este grandes éxito de Janis Joplin, donde se recoge lo mejor de ella. Volvemos al mismo tema. Las portadas de los discos salían lo que te ibas a llevar, las canciones que contenía el vinilo. Bueno, yo creo de grandes éxitos, el más clásico de todos los que tenemos es el de Simon y Garfunkel, que aquí se recoge lo mejor de Simon y Garfunkel. Yo creo que este disco es de los más vendidos y se sigue vendiendo porque este es uno de los clásicos. Aquí se recoge, bueno, casi todos los singles que lanzaron en su momento, y claro, todos los singles de Simon y Garfunkel fueron éxitos rotundos. Volvemos a otro grupo inglés, ellos son los Who. Aquí se recoge también todos los singles, pero también se recogen porque ellos crearon un género musical nuevo que se llamaba la ópera rock. Ellos hicieron Tommy y Quadrophenia, que aparte de como teatro también se grabó como película. Y la banda sonora pues las compusieron los Who y algunos invitados más, pero sobre todo el Roger Daltrey y Peter Townshend. Y aquí se recoge por parte de esa banda sonora y aparte de muchos singles que ellos habían lanzado antes. El grupo se mantiene todavía, simplemente con los dos componentes que hemos nombrado, porque los otros dos han fallecido. Pero vamos, esto es otro de los clásicos grandes de Who. Y es que este es otro disco muy curioso,
porque este es los grandes éxitos de Rolling Stone. Rolling Stone en los años 70 y 60 grababan para Decca, un sello discográfico, pero vieron que de alguna forma les coartaba la libertad y ellos crearon otra discográfica a su nombre. ¿Qué pasaba? Que cada vez que los Rolling Stones sacaban un disco nuevo, Decca competía con el repertorio antiguo y le hacía la misma competencia a los Rolling Stones sin haber costado un duro, pues tenían muchísimas grabaciones de los Rolling Stones desechadas de otras grabaciones, y cada vez que lanzaban los Rolling Stones un disco nuevo en su discográfica, Decca le hacía la competencia. Este es un gran éxito. Me imagino que ellos habían grabado un disco nuevo en aquella época y sacan un gran éxito con grabaciones antiguas y con sus propios archivos. Y de esto aquí no sacaban los Rolling Stones ningún beneficio porque pertenecían a la discográfica Decca. Otro super clásico, lo mejor de los Bee Gees. Aquí se encuentra las primeras canciones que repercutieron en el mercado musical, porque luego cambiaron de género. Me han preguntado mucha gente por qué salen 4 en la portada, porque los Bee Gees eran 3. Esto es porque cuando los Bee Gees vuelven, aunque ellos habían nacido en Inglaterra, tuvieron muchos años viviendo en Australia. Y cuando viene el grupo completo realmente son 5. Primero se va uno de ellos, pero durante mucho tiempo los Bee Gees fueron 4. Aquí se recoge lo mejor de la primera época, todos los clásicos de los Bee Gees que no tienen que ver nada con el Fiebre de Sábado Noche, eran casi todo baladas. Pues en este disco se recoge toda esa colección de canciones. Otro de los grandes clásicos, como es los grandes éxitos de Santana, un grupo con un enfoque latino, a pesar de que eran americanos. Carlos Santana era de padres mexicanos y le metía pues a su música mucho sabor, mucho color, y bueno, triunfaron en grandes festivales de los años 60, y Santana todavía perdura. Y aquí se recoge también pues es su primer grandes éxito, porque hay muchos de ellos que han vuelto a lanzar otros grandes éxitos porque sus carreras han sido muy extensas. Pues este es el primer grandes éxito de Santana. Aquí se recoge el Oye Cómo Va, Formas Endemoniadas, Samba Pati, Jingo. Pues todo esto se recoge aquí. Es quizá el grandes éxito más latino que tiene Santana. Ya luego fue otro tipo de música la que lanzó. Volvemos con otro clásico. Esta portada ha cambiado muchísimas veces, porque los grandes éxitos de los Beatles, cada 2 años o cada año sale un grandes éxito de los Beatles. Cambian algunas canciones, pero generalmente están todos los clásicos. Lo mismo que le pasaba a los Rolling Stones con Decca, le pasaba a ellos con EMI. EMI tenía la propiedad de su catálogo y cada cierto tiempo pues sacaba un gran éxito de los Beatles. Para la gente más joven que a lo mejor no ha escuchado mucho los Beatles, yo les recomiendo 2 grandes éxitos que hay, que van conjuntos, que es el álbum el álbum azul y el álbum rojo. Uno se recoge los grandes éxitos desde el año 62 al 67 y otro del 67 al 70. Teniendo esos 2 discos tiene casi toda la discografía de los Beatles, pero esto vuelve a, como yo digo antes, cada vez que EMI quiere ganar dinero, pues saca un grandes éxito. Y pasamos a una chica muy famosa a mediados de los 70. Era la primera mujer que capitaneaba su propia banda, y aparte de tocar el bajo, que era una buena bajista, era su vocalista. Se había dado muchas veces solistas, pero nunca un grupo dependía del talento de una mujer, como en el caso de Suzy 4. Estuvo triunfando durante toda la década de los 70, y esta portada es muy curiosa, que la vamos a sacar, porque yo creo que es el único disco de grandes éxitos donde los compositores, que no tienen que ver nada con el aspecto musical, simplemente hacían las canciones, están dentro de la portada, y en cambio los músicos, estamos hablando de este y de ellos, son los músicos, pero tuvieron el detalle de sacar los compositores de las canciones, que son Chick y Chapman, que tuvieron mucho éxito como compositores a mediados de los 70. Hicieron canciones para Sweet, para Smokey, para Mood y sobre todo para Suzy 4. Bueno, y aquí pasamos a Wing. Detrás de Wing está un personaje como es Paul McCartney. Yo creo que cuando se separan los Beatles, el músico el componente que más éxito ha tenido comercialmente hablando ha sido Paul McCartney, y Paul McCartney se refugiaba de alguna forma no en su nombre, sino en el grupo Wing, y Wing aquí recoge pues lo mejor de su carrera. Ya luego, cuando Wing se separa, sí vuelve a utilizar el nombre de Paul McCartney, pero durante toda la década de los 70, porque los Beatles se separan en el 1970, el 10 de abril, hasta a últimos de los 70,
él firmaba con el grupo Wing, que realmente es un grupo que existía, pero detrás de él todas las composiciones pertenecían a Paul McCartney. Este es otro disco clásico, pero muy poco conocido, si no te moviste por la década de los 70. Es un grupo inglés, se llaman The Rubettes, y volvemos a traer lo mismo. Sus grandes éxitos están puestos en la portada: Sugar Baby Love, Tonight, How to Fight, I Can Do It y Fade to Fade to. Duraron pues muy pocos años, porque ellos lo que hacían era un rock clásico, y cuando se acercaba al 77-78 apareció el punk y ya sonaba pues desfasado y falto de moda. Y todavía cuando de vez en cuando se reúnen, y el revival este de escuchar canciones antiguas pues sigue funcionando. No todos los miembros, pero sí algunos. Rubet durante mucho tiempo tuvo mucho éxito, incluso en España con sus canciones, eran canciones muy comerciales. Otro gran clásico, como es yo pienso que uno de los mejores compositores que ha dado el pop, Leonard Cohen, canadiense, judío, pero triunfó muchísimo en todo el mundo con canciones muy comprometidas, canciones con mucho mensaje y una voz muy particular. Leonard Cohen, este es su primer grandes éxito, ya luego ha vuelto a sacar más porque su carrera ha sido muy extensa. Otro de los clásicos, pasamos a Cat Stevens, sus grandes éxitos. Aquí se recoge lo mejor de sus 5 primeros discos, pero aparte las casas discográficas hacían un poco de trampa, o bastante trampa, porque en casi todos los grandes éxitos ponía una canción inédita para que el seguidor del solista o del cantante, para tener el repertorio completo, tenía la obligación de comprar este disco. Y la gente que no tenían disco de él, pues aquí se encontraba con toda una maravilla de un repertorio de lo mejor de Cat Stevens. Y en el mismo caso, pues Rod Stewart. Rod Stewart, yo creo, de aquí ahora mismo el que tiene la carrera más larga. Lleva ya 50 años o 60 años arriba en escenario. Empezó con Jeff Beck Group y después cambió a Face. Es muy curioso porque con el grupo Face tuvo mucho éxito, incluso competía por ser número 1 en las listas de éxito, él contra el grupo y el grupo contra él, porque tenían tanto éxito en aquel momento que copaban los números 1 y los números 2, por un lado en solitario y por otro lado con su propio grupo. Es muy curioso la carrera discográfica de Rod Stewart. Otro de los discos más vendidos de la historia son los éxitos de Eagle. Eagle cerraba aquí una etapa con este disco, porque el siguiente disco es otro gran famoso de Eagle, que fue Hotel California. Esto parecía que era el canto del cisne, el final de Eagle, y se reinventaron otra vez y pegaron el pelotazo durante mucho tiempo con todos sus discos siguientes, de Hotel California a los Runs. Y aparte muchos discos en directo, y cada vez que se recopilan se vuelve a unir el grupo, salen a la carretera y sigue vendiendo tantos discos como al principio. Este es quizá otro de los discos muy curiosos, porque Titanic es un grupo poco conocido, pero tuvo su momento de gloria. Este grupo es noruego, y aquí era un grupo muy parecido porque estaba muy influenciado por Carlos Santana. Y a pesar de que eran noruegos, eran nórdicos, su música era muy caliente y muy latina. Entonces sorprendía mucho que gente nórdica pues hiciesen este tipo de música. Aquí se encuentra, por ejemplo, canciones como Macumba, Santa Fe, Sultana. Y es muy curioso porque en Chipiona se escuchó mucho el grupo Titanic, a lo mejor en el resto de España no, pero aquí estaban los clubes parroquiales, que existían en aquel momento, y Titanic se escuchaba mucho. Son casualidades o anécdotas que tenemos aquí en Chipiona, gracias, pues, como hemos hecho siempre, a los inmigrantes que venían y traían discos, porque hay mucha gente en Alemania o en Francia y nos traían estos discos, o gracias a la base de Rota. Y para terminar, terminamos con una gran banda americana, la Steve Miller Band. Su líder, Steve Miller, crea esta propia banda con su propio nombre, y en un principio se deja influenciar por el blues. Durante mucho tiempo estuvo tocando blues, pero apareció El Verano del Amor en 1978, como se le llama. Se va a San Francisco, donde estaba todo el movimiento hippie y toda la historia esta psicodélica, bebe de esas influencias y triunfa, pues mezclando el blues, el rock, la psicodelia. Y bueno, pues aquí se recoge los grandes éxitos del 76 al 86. Es un grupo que todavía se mantiene, pero en la mejor época quizás se recoja en ese disco. Bueno, y esto es lo que ha dado. Hay muchos, yo creo que todos los solistas y todos los grupos tienen un grandes éxitos. Bueno, pues aquí hemos recogido una variedad para que vean los géneros musicales que han estado triunfando desde los años 50 pues hasta ahora mismo. Hay una picaresca ahora con los grandes éxitos, cuando apareció los CDs, que era aparecer el disco con la misma portada, por ejemplo,
pero incluían 4 o 5 canciones más de lo que era el disco original. Y así te obligaba también a comprar el CD nuevo, porque había varias bonus tracks, como se llama, y te veías obligado a comprar el disco. Y, hombre, era de agradecer, porque por el mismo precio te encontrabas un disco con, a lo mejor con 6 o 7 canciones más, ya que el CD tenía más capacidad y era un lujo para los seguidores de los grupos y de los solistas. Y vamos a dar por terminado este programa. Recordaros que esto se encuentra en Casa Manolo, Peña Carnavales Carchusco, y lo podéis visitar en el horario del bar. Y la próxima exposición serán grandes éxitos, pero en este caso en castellano.